vamos a empezar. Ok, voy a agrandar esto de aquí, que es el Power, para que tengamos un fondo. A propósito, lectura y escritura especializada, o por sus siglas, LEE. Y aquí nosotros tenemos que entender que estamos en la clase ya número 18, correspondiente al martes 17 de agosto. Clase que estamos revisando, ¿cierto? Lo que es la entrevista como texto especializado. Es un texto especializado en la entrevista. No es cualquier cosa, es una forma discursiva que nosotros tenemos que aprender, ¿cierto? O reconocer más bien, porque igual yo me imagino que ustedes deben haber escuchado, leído, visto, ¿cierto? Entrevista, entonces ya tienen como alguna noción. Sin embargo, hoy día vamos a profundizar un poquito con respecto a cómo se debe hacer una entrevista, ¿ya? Con la propuesta, ¿cierto?, de que después de esto debería haber una tarea. Ok, entonces seguimos en modalidad aprendiendo desde casa y la actividad involucra, ¿cierto?, que veamos y apreciemos una entrevista. Como ejemplo, vamos a ver, ¿cierto?, vamos a seguir tomando como referencia la entrevista del profesor, el profesor Michio Kaku y a partir de ahí, ¿cierto?, tomar como referencia para que nosotros podamos también considerar las propias cuando tengamos que hacerla nosotros mismos. El propósito es conocer y comprender los principales aspectos de una entrevista como género discursivo para que puedan ustedes divulgar conocimientos, ¿cierto? Y también ustedes como receptores públicos, ¿cierto? Lector o auditor, eh, aprender, ¿se entiende? Las entrevistas sirven para eso. Con el propósito de que podamos producir, ¿cierto? También este tipo de textos, ¿ya? En formas discursivas especializadas. Ese es el objetivo primero del currículum. En un breve flashback, ¿cierto? Aquí tenemos a don Michio Kaku, ¿cierto? Profesor de física, es profesor de física, una de las mentes matemáticas más, o de las mentes científicas más importantes, ¿cierto? De la actualidad. Trabaja, ¿cierto?, en la teoría de las cuerdas, eh, con mucha, con mucha dedicación. Entiéndase, a propósito, los que yo le había mencionado, no sé si yo lo pensé, que, que en la serie de Big Bang Theory, ¿cierto? El personaje que encarna Sheldon se supone que está inspirado en un científico que estudia las teorías de cuerdas. Y uno de ellos, ¿cierto? Bueno, está Stephen Hawking, permanentemente invitado a cierto programa como coestrella. Y Michio Kaku, que es cierto, es quien inspira finalmente a este personaje. Y fíjense que al reconocer la trayectoria de vida que él mismo nos va contando, es más o menos como nosotros nos imaginamos a Sheldon de joven. Incluso hay una serie, una especie como de, precuela, ¿cierto?, de Big Bang Theory, que es el joven Sheldon, que habla justamente de este personaje en particular y las mismas características, ¿cierto?, que tiene la vida de Michio Kaku, obviamente con la ficción de por medio. ¿Se entiende? Ese es el jueguito. ¿Ok? Entonces ahí estamos revisando la entrevista. Para eso nos sirve la entrevista, pues, para conocer a las personas que están detrás de los roles, los papeles, las interpretaciones, de los trabajos, de los oficios, ¿cierto? De la ciencia, y aproximarnos a través de ellos a lo que ellos saben, pues, lo que ellos conocen, lo que ellos pueden poner también a disposición de nosotros. Obviamente no nos van a contar todas las cosas que hacen porque sería innecesario y aparte poco, poco saludable. También vimos y estuvimos hablando sobre los niveles de habla. Específicamente, cuando hablamos de niveles, perdón, de niveles, cuando hablamos de lengua especializada, específicamente de textos especializados, estamos en este nivel, en el nivel culto, ¿ya? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí está justamente el que tiene que ver con lo científico. También, a propósito, ¿cierto?, de lo que ustedes pueden reconocer, está las características que tienen cierto este tipo de lenguaje. Específicamente, ¿cierto?, una riqueza bien amplia de vocabulario y el uso de cultismos, que está muy vinculado, ¿cierto?, con el ejercicio científico. Recuerden las investigaciones, los nombres de los medicamentos, por ejemplo, nombres de algunas enfermedades,
por ejemplo, ¿cierto? Cuando descubren algún astrónomo, ¿cierto? Descubren algún cuerpo celeste nuevo, ¿cierto? También tienen ciertos códigos, los tipos de lentes que usan, los aparatos, no solamente los telescópicos, ¿cierto? También otros que tienen que ver con los programas, los software, ¿cierto? El lenguaje matemático en sí es un lenguaje químico, para que hablar, ¿cierto? Son como demasiado crípticos, en el sentido que no son de fácil acceso, ¿cierto? Para las personas que están en estos otros niveles. Voy a usar otro color para que ustedes entiendan a lo que me refiero, ¿cierto? El coloquial, que es como el nivel común, el que todos hablan, en el que todos estamos, ¿cierto? O al que todos propendemos. Y el vulgar, ¿cierto? Que es, en definitiva, el nivel al que nosotros tenemos que rehuir. O sea, del vulgar nosotros tenemos que ir, ¿no es cierto? Siempre al coloquial. Y del coloquial, ojalá, llegar a cierto nivel culto. ¿De qué depende que pase esto? Depende en gran medida, ¿cierto? De lo que nosotros leamos, de lo que nosotros, con lo que nosotros, digamos, podamos interactuar desde el punto de vista literario cultural. El roce cultural, ¿cierto? Hace que estos niveles se manifiesten de alguna manera. Sin necesidad yo no estoy, miren lo que estoy diciendo, no estoy hablando, digamos, que sea un ente exclusivo de la educación, porque uno puede no ir al colegio, puede no ir a la universidad, ¿cierto? Pero si tiene un buen nivel de lectura, un buen hábito de lectura, ¿cierto? Y está dispuesto a leer de todo tipo de textos, evidentemente que puede desarrollar perfectamente un buen vocabulario. Y al desarrollar un buen vocabulario, ¿cierto? También hay una riqueza, eso denota, perdón, una riqueza cultural, o sea, un mayor eh, bagaje, ¿cierto? Desde el punto de vista de la cultura. A eso propondemos, ¿ya? Para allá vamos. Ok, volvemos entonces a las características de la entrevista. Esto lo vimos la semana pasada. Estuvimos revisando, ¿cierto?, que las entrevistas son como géneros discursivos. Básicamente, un género discursivo que proviene del periodismo, cuyo propósito es buscar información, extraer información, ¿cierto?, desde una persona a través del diálogo, ¿ya? Podemos decir que sea más que un intercambio de ideas y de opiniones, ¿cierto? Lo que sucede ahí es que el entrevistador, ¿cierto? Que sería la persona encargada de desarrollar, implementar, ¿cierto?, el diálogo, a través de unas preguntas que mismo ha seleccionado, eh, y dirigidas al entrevistado, ¿cierto? Es la persona que se supone que es la experta en lo que se supone que se está entrevistando, le permita, ¿cierto?, a él obtener esa información y difundirla. Acuérdense que el trabajo del periodista es difundir la información. Entonces, claro, él no sabe, pues, yo no puedo decir intercambio de ideas porque se supone que el periodista no sabe tanto como se supone que sabe el entrevistado, que es el experto. Sin embargo, y debo decirlo, ¿cierto? Que el entrevistador, perdón, debe tener algunas nociones para poder estar a la altura, ¿cierto?, de la información que se supone que le va a facilitar el entrevistado. ¿Mm? Ok. La entrevista entonces cumple como una función principal, la de obtener información. Y a través de esa obtención de información, difundirla, facilitarla al público. Muchas veces las entrevistas, pues piensen que hay entrevistas, trabajo periodístico que involucra, ¿cierto?, mucho tiempo, y la entrevista se puede desarrollar por largo tiempo, una hora, más de una hora. Sin embargo, el periodista tiene que acotar ese tiempo y editar la entrevista a aquella información que es mayormente relevante. Entonces, hay un trabajo también de edición, evidentemente. Entonces, eso facilita, ¿cierto?, el acceso porque, como está concentrado los aspectos más importantes con respecto a lo que se supone que está diciendo el entrevistado, el público no tiene que bancarse, ¿cierto?, una entrevista completa de una hora o más sobre el personaje X. Cuando lo importante, ¿cierto?, son aquellas preguntas que son al hueso que podría hacerle el periodista, por ejemplo. Entonces, claro, ahí también hay un proceso de facilitación y obviamente también a partir de la contextualización de la entrevista, explicarle por qué es importante la persona que se está entrevistando,
de alguna manera, la construcción de las preguntas que se hacen en torno a la información que tiene el entrevistado hace que el entrevistado baje un poco la información que tiene él para que la persona también las pueda entender. Se supone que el trabajo del periodista es ir machacando la información para que también sea digerible, entre comillas, ¿cierto?, para el público, a través de las preguntas. Para que una entrevista sea más efectiva es necesario saber hacer preguntas concretas. Eso es lo que estaba diciendo, ¿cierto?, con respecto a machacar la información. Eh, Dice, con respecto a la facilitación, dice, eso convierte la entrevista como un recurso de divulgación de información, por supuesto. ¿Ya? Y aquí tenemos que entender que el entrevistador es un ente calificado, ¿cierto? Por sus características periodísticas, por su estudio, por su conocimiento, ¿cierto? Una persona calificada para poder extraer esa información. Él sabe cómo se puede hacer, se tiene que hacer. ¿Ya? Ok, habíamos hablado de que habían distintos tipos de entrevistas, una entrevistas que son estructuradas y entrevistas no estructuradas o no dirigidas, algunas más focalizadas, otras menos focalizadas, qué sé yo. Dentro de todo, también podemos reconocer que hay entrevistas que están netamente, o tienen propiamente tal, ¿cierto?, el propósito de conocer lo que el entrevistado sabe. Y otras entrevistas que solamente quieren saber lo que el entrevistado es. ¿Ya? Esta de Michio Kaku, por ejemplo, la que vimos la semana pasada, es una entrevista de ese tipo, de la que tienen que ver con el entrevistado. Es importante aquí el entrevistado, no solamente sus conocimientos, más allá de su conocimiento, ¿cierto? La persona, saber cómo esta persona común y corriente, ¿cierto? Se transformó en el gran científico que es Michio Kaku. O sea, ¿qué hizo? Nació en una nave espacial o algo así. ¿No? Una persona común y corriente que simplemente eh, fue bien conducida por sus papás, no sé, con respecto a la ciencia. Él dice, tuvo alguna influencia con respecto a su contexto. Seguramente sus papás también tienen alguna afinidad científica, qué sé yo, cosa que él empezó a desarrollar y como gusto personal, ¿cierto? Empezó a darle más énfasis para que se transformara en el gran Michio Kaku. O sea, y así, por ejemplo, un deportista también se le puede preguntar sobre, no solamente sobre el deporte que practica, sino también por cómo él se transformó, ¿cierto?, en el deportista que es, por ejemplo, en el caso de algún gran deportista. A ver, Eh, Bárbara dice, si su pregunta tiene que estar dirigidas a un tema específico, por supuesto, dependiendo del carácter de la entrevista. Primero, si la entrevista va a ser estructurada, obviamente las preguntas tienen que estar dirigidas y quizás hasta consensuadas con el entrevistado. Eh, sí, claro, resulta que algunas son entrevistas como muy dispersas. Pasa que lo que dice lo que dice Bárbara tiene toda la razón. Claro, hay entrevistas que parten hablando, por ejemplo, de música. Ponte tú que entrevistan a un cantante y hablan del último disco del cantante, ¿cierto? Del último lanzamiento. Y terminan hablando de sus enredos amorosos, de cosas que no tienen nada que ver con el disco propiamente tal. Y a veces los cantantes se chorean, pues dicen, no, pero me trajiste para acá para preguntarme del disco. Claro, eso es porque las preguntas, las pautas, ¿cierto? Que se supone que tiene que seguir el entrevistador, no sé si no está ceñida. A propósito, ¿cierto?, de lo que estaba señalándoles acá. Permiso. Voy a retroceder un poquito para que vean a lo que me refiero. Eso pasa porque, por ejemplo, las entrevistas que aparentemente son estructuradas o formales no son tal y se salen de ese formato, ¿cierto? Y se transforman en entrevistas no dirigidas, donde hay como más coloquialismo, ¿cierto? Más tranquilidad, más como relajo. Depende del entrevistado también, pues si se da la posibilidad de que el entrevistado juegue a responder preguntas que no estaban en la pauta, por ejemplo, eh, pasa, pero muchas veces algunos entrevistados se chorean, ¿cierto? Y salen y dicen, no, no, yo no quiero responder ese tipo de preguntas que no tienen nada que ver con por lo que estamos aquí. ¿Ok? Aquí está, ¿listo? ¿Cómo realizar y redactar una entrevista periodística?
primero estudiar periodismo, no. Dice, con la entrevista conocemos mejor a un personaje, lo que representa o quiere transmitirnos. Además, con la entrevista le permitimos expresarse con más amplitud, perdón, que en una información. Chiquillo, voy a hacer una breve pausa comercial. Hay ahora sí, como les decía, entonces la idea de la entrevista es ampliar la información que se supone que se tiene y que prácticamente encierra al entrevistado. Ok. Ahora, claro, es importante que se sepa algo previamente, ¿cierto? Del personaje. Como digo, no es un intercambio de ideas, porque el periodista, el entrevistador, digámoslo así, no sabe tanto como el entrevistado, se supone, ¿cierto? Pero sin embargo, igual tiene que más o menos estar enterado de que, por ejemplo, no voy a entrevistar a una persona y no sé qué persona es, pues. Eh, a eso me refiero. Saberle el nombre, saber más o menos de cuál es su origen, para evitar, por ejemplo, algunas preguntas que puedan ser también consideradas como capciosas o incómodas. Porque tú, el periodista, no sé, no sepa que el entrevistador, perdón, el entrevistado quedó viudo, por ejemplo. O no puede tener hijos, por ejemplo. Entonces le dice, y bueno, y sus hijos, cuéntenos sobre sus hijos. El tipo diga, chuta. O cuéntenos sobre su esposa, que su esposa se murió. O sea, ¿cachai? Entonces, claro, ese tipo de conocimientos tiene que también manejar el entrevistador, de modo que se evite, ¿cierto? Poner en una situación incómoda al entrevistado. Siempre tiene que la entrevista estar en torno, ¿cierto?, a la idea de la comodidad, de la confianza, de lo ameno y lo agradable que puede ser, ¿cierto?, una conversación. Claro, pero con el propósito, obviamente, de sacar la información al entrevistado. No es como y ahí guarda la diferencia, ¿cierto? Con un interrogatorio policial, por ejemplo, donde obviamente los periodistas aquí son los policías y el entrevistado, ¿cierto? Es el imputado que a lo mejor tiene conocimiento con respecto a un crimen o un hecho delictivo y a fuerza de palos le van a sacar la información, pues no es lo mismo. ¿Cierto? Hay, obviamente que los policías también trabajan la psicología y todo para que no sea a través de la fuerza bruta sacar la información, negocian y qué sé yo. No es lo mismo, ¿eh? Ojo, porque estamos hablando de una entrevista extrema, ¿cierto? En ese sentido, que está como totalmente en el otro lado. Ok. Lo que sí podemos comparar, por ejemplo, son con las entrevistas laborales. Ahí podemos entender que cuando uno va a postular un trabajo, ¿cierto? Le hacen entrevista, puede que esa entrevista también esté desarrollada en torno a cierta la idea de pregunta-respuesta. A propósito, ¿cierto? De facilitarle al entrevistado eh, hablar con respecto a su experiencia curricular, qué sé yo. La entrevista puede comenzar con un párrafo que incluya datos personales sobre el entrevistado, como entendiendo, contextualizando, ¿cierto? Al entrevistado, perdón, en relación a lo que te está preguntando el periodista. Debemos evitar aquellas preguntas que tengan una respuesta sí, no, preguntas que son como muy fáciles de evitar, por supuesto. ¿Ya? En toda entrevista debemos mostrarnos respetuosos con el personaje entrevistado, aunque sea una persona muy disruptiva, incluso puede ser hasta un amigo de uno. Evitar, ¿cierto? En ese sentido, lo coloquial, llevarlo siempre a lo formal desde el punto de vista, ¿cierto? Del lugar en el que se está entrevistando. Para obtener una buena entrevista, el periodista necesita, en primer lugar, tener una buena documentación sobre el personaje, lo que hablábamos recién. Necesita conocer aquellos pasajes más interesantes de su vida, dependiendo si la entrevista es de eso, y de su obra, dependiendo, ¿cierto? De que no solamente entendiendo la obra como algo que él ha producido, sino también algo que él ha trabajado o estudiado, ¿cierto? Por ejemplo, Michio Kaku a lo mejor no ha escrito muchos libros, ¿cierto? De ciencia. Sin embargo, su trabajo científico es lo importante en este caso, ¿ya? De modo que de ahí salgan las preguntas que sean obviamente mayormente profundas en relación al tema que él maneja y al mismo tiempo sean interesantes. El periodista puede llevar un guión con las preguntas que previamente ha pensado y formularlas a lo largo de la conversación, pero no debe olvidar que en el transcurso, ¿cierto?, de la misma entrevista y ligadas a las respuestas pueden aparecer nuevos temas interesantes, los que les decía recién. A lo mejor pasa como lo señaló Bárbara, que en la entrevista del músico que ella vio,
el periodista vio la opción como de enganchar, pues con la música tenía que ver con la ruptura sentimental, entonces dijo, eso tiene que ver con tu última relación, no sé, ¿cachai? Como que hizo una conexión el periodista, a lo mejor puede ser eso. Ahora, si no vino a pito de nada, ¿cierto? La pregunta, claro, el periodista va a ser un poco más desordenada. Sin embargo, no estamos hablando de que esto sea sí o sí, así como una súper estructurado, pero puede que se dé lo otro, obviamente, pero si estamos hablando de una persona que sabe, tiene conocimiento, y yo quiero extraer ese conocimiento y difundirlo, obviamente que tengo que seguirme a una pauta. En mi pauta, ¿cierto? Me va a permitir en todo momento mantener esa podríamos decir, formalidad, ¿ya? Ok. Obviamente, aquí hay un punto importante con respecto a la entrevista en sí, porque cómo se van registrando las respuestas, porque se supone que si yo voy a difundir la información, tengo que tener algún sistema que me permita, ¿cierto?, registrar las respuestas del entrevistado, de modo que sean transcritas, casi textuales, en relación, ¿cierto?, a lo que se supone que dijo, pues, para que sean sus palabras, ¿cierto? Las que representen, no lo que yo entendí de lo que él dijo, ¿cierto? Entonces, para evitar subjetividad y alguna vez, de alguna manera también sesgo, pues, porque un periodista diga, perdón, un entrevistado diga, bueno, sobre su familia, ¿cierto? Él no, sí, yo me separé hace 10 años de mi esposa y por eso tengo una nueva relación. Entonces el tipo, pues, el periodista va a decir, no, si el tipo es picaflor, porque ha tenido varias parejas. Claro, no es lo mismo, ¿cierto? Lo que dijo el entrevistado con lo que pudo transcribir el entrevistador, obviamente porque ahí está él sintetizando y arreglando su pinta, pues. Entonces, para evitar eso, obviamente, sería bueno hacer un registro de eso. A ver, ¿quién me está levantando la manito? ¿Alguien está levantando la manito? ¿Quiere decir algo? No sé. No, no, no. No, no, no. No, profe, yo la vas a apretar. Ah, perdón. Ya, ok. Tipo, eso es importante de considerar. ¿Cómo grabar? ¿Cómo registrar? Y para eso se usan simplemente la grabadora. Pues de hecho, en el celular ustedes tienen todos los celulares tienen, ¿cierto? Para registrar audio. Ustedes pueden registrar video partiendo de esa base, ¿cierto? Pero también tienen una radiograbadora, ¿cierto? Ahí dice grabadora de audio, en una aplicación que tienen los celulares. Y pueden perfectamente grabar lo que se supone que son las respuestas de su entrevistado. De modo que al momento de transcribir, y aquí les voy a enseñar, les voy a mostrar una papita, ¿cierto? En torno a la redacción, a la transcripción de lo que se supone que es el contenido de la grabación, las respuestas de su entrevistado, sobre lo que podría ser, ¿cierto?, el resultado de su entrevista. ¿Ya? Para la redacción de la entrevista, dice, no es obligatorio seguirse el orden estrictamente cronológico de las respuestas. Se puede romper el orden, se pueden agrupar de cierto modo, ¿cierto? Se puede editar, se puede hacer un montaje incluso de las preguntas, de modo que lo más importante queda al principio y lo menos importante queda al final, como texto periodístico, ¿cierto? Como las noticias. Acuérdense del triángulo invertido, ¿cierto? Lo más importante, lo menos importante. Una cosa así. También puede hacerse así en una entrevista, dependiendo, ¿cierto?, usted del caso. Por eso es importante entender que las preguntas tienen que ser más ahí obedece, ¿cierto?, a la idea de la pauta de las preguntas, ¿cierto? Más que a lo espontáneo que puede ser, ¿cierto?, preguntarle cualquier cosa, cosa como de rellenar, no. ¿Ya? Consejos útiles para romperla, ¿cierto?, haciendo entrevistas. Al realizar una entrevista escrita hay que tener ciertas recomendaciones que son útiles para que ustedes las sigan. Primero, el título. Tener, ¿no es cierto?, una frase que aluda a las características, habilidades o actividades del entrevistado. Por ejemplo, el nombre del personaje, Mario López, es un actor de batalla, Mario López, ¿cierto? Juan Pérez, las confesiones de un tímido. También puede centrarse en una frase dicha por el entrevistado y que resuma aquello de lo que trata la entrevista o que invita a leerla, como algo así como atractivo, ¿cierto? Mariana González, lo que escribo lo guardo en los cajones. En los cajones, ¿cierto? O como algo, ah, ¿qué escribe? Wow. Debe ser algo muy, muy, como que intriga, ¿cierto? O Jorge Vargas que dice, no soy un aculturado. Ah, o sea, entonces no es tan inculto, debe ser alguna
como una confesión, no sé, ¿cachai? Como que llama la atención. Como se ven los ejemplos, en las entrevistas el título debe ir precedido, obviamente, del nombre del entrevistado para que se entienda que, de ese modo, estamos frente a una entrevista y son sus palabras las que van a pesar más que otra cosa, su idea, su exposición. Alguien me escribió en el chat. Bueno, Bárbara, con respecto a eso, es importante entender que al momento de usted decirle al entrevistado que va a hacerle una entrevista, tipo ya sabe que lo van a grabar de alguna manera. Ahora, claro, qué tipo de registro va a hacer usted? Eso es importante que también lo consensue con el entrevistador. Con el entrevistado, perdón, se me confundo. Por ejemplo, ya voy a grabar audio, ¿cierto? O voy a hacer un video también. Porque no hay otra forma de registrar que sea tan fiel en torno, ¿cierto?, a lo que se supone que dice el entrevistado. Sí, pero se infiere, ¿cierto?, que al momento de decir, le voy a hacer una entrevista, ¿quiere concederme una entrevista? El tipo, ¿cierto?, o la tipa asume que lo van a grabar, pues le van a registrar lo que él o ella vaya a decir. Luego viene una entrada. Toda entrevista debe tener un lead o entrada. Recuerden que es un texto periodístico especializado. De modo que se entregue una breve introducción del personaje antes de empezar con la estructura pregunta-respuesta. ¿Ya? Generalmente es algo muy breve, muy escueto. Y esta breve introducción es básicamente, como les decía antes, una contextualización con respecto del entrevistado. O sea, saber quién es, en qué materia se maneja, cuál es su ámbito de estudio, de conocimiento, o su área de oficio también. El lead o lead, ¿cierto? Puede ser una descripción de la situación en la que se produce la entrevista también. Entonces vamos a entrevistar a Matilda, que es una científica afamada, ¿cierto?, de nuestro país, y que la encontramos a propósito en la última convención científica de la comuna de Cumpeo, por ejemplo. No sé, una cosa así. Muy breve, muy escueta. Eh, entonces, luego viene, ¿cierto? Hay como eso, ¿cierto? Juan llega a la entrevista a media hora de atraso, sin embargo, para él parece ser demasiado temprano aún. Si quieres, podemos tomarnos un café antes de empezar, me dice, ¿cierto? Es como si para él el tiempo no existiera. Una presentación mucho más o mucho menos formal, ¿cierto? Más cómoda, más amena incluso. También puede ser, pero dependiendo, obviamente, del carácter del entrevistado, pues, quien sea la persona. O una biografía, como les dije recién, ¿cierto? A propósito de los conocimientos que pueda tener el entrevistado. Cuando Juan llegó a Chile, no conoció ni las calles ni los edificios, como una pequeña mapa en las manos, recorrió la ciudad como si fuera un turista. Después de una semana de dar vueltas por ahí, por fin logré dar con la casa de un amigo. Me demoré un poco en encontrar, dijo, por ejemplo, otro tipo de introducción. Ahí ustedes pueden ir adaptándola a las características del entrevistado, al tipo de entrevista que vayan a realizar, ¿cierto? Y específicamente al fiato que pueda haber con el entrevistado, porque puede que el periodista, ¿cierto?, lo conozca, puede que no, ¿cierto? Y el respeto sea más importante, ¿no? Dependiendo de qué tan asimétrica sea la relación entre el entrevistado y el entrevistador, y viceversa. Luego viene la estructura pregunta-respuesta, que es literalmente pregunta del entrevistador, respuesta del entrevistado. Pregunta del entrevistador, respuesta del entrevistado. Y así sucesivamente, como un combo iban, combos venían. En algunos casos, dice preferentemente cuando se produce un cambio de tema en la entrevista, se puede usar subtítulos, explicando, ¿cierto? A través del subtítulo que se ha cambiado de tema, por ejemplo, ¿cierto? Es opcional, también es opcional y se usa sobre todo, ¿cierto? Cuando son entrevistas muy largas, usar pequeños leads, cada subtítulo, ¿cierto? Pequeñas entrevistas que vayan explicando, ¿cierto? Contextualizando el cambio de tema o sobre la materia de la que se esté preguntando. Por ejemplo, podemos partir sobre el último disco del artista tanto. Ok, pregunta sobre eso. Después dice, en relación a la composición de la banda, este nuevo integrante que llegó, ta. Un pequeño lead, se dieron cuenta, ¿cierto? Pregunta, respuesta, pregunta. Sobre la gira que van a hacer, ¿cierto? Cuéntanos. Pregunta, respuesta. ¿Ok? Una cosa así.
Después, para cerrar la entrevista, y también tiene que haber un cierre armónico, ¿cierto? Al carácter de la entrevista propiamente tal. Aquí tenemos característicamente, o sea, usualmente hay dos formas de cerrar la entrevista. Una, que el entrevistado diga la última palabra y para ello terminar con una respuesta, o, ¿cierto? En su defecto, que aquí, o que el entrevistado, ¿cierto? Entrevistador, perdón, diga y señale que la entrevista, ¿cierto? Hasta aquí no ha llegado. O sea, dependiendo del carácter de la entrevista, ¿cierto? Con respecto a la primera forma, hay un dato importante. Generalmente, cuando nosotros vamos con una pauta, con preguntas, ¿cierto? Nosotros debería ser, ¿cierto? Socializar las preguntas con el entrevistador. O sea, con el entrevistado, perdón. Mostrarle las preguntas a la persona que uno va a entrevistar para que la persona sepa más o menos qué preguntas me van a hacer. O sea, no, que no me vaya a sentir o que a pillo, ¿cierto? O incómodo con respecto a lo que se supone que es, porque no es una encuesta, po, ¿se entiende? No es una encuesta, no es sino una información que me permite a mí también amenamente dar como los conocimientos que yo sé, po. O sea, entonces, de alguna manera eso te ordena y también anticipa que cuántas preguntas me van a hacer y cuánto tiempo va a tomar todo esto para yo también decir, ya, hasta aquí no me llegamos. Eso no estaba dentro de lo que me iba a preguntar, por ejemplo, para no alargar la cosa. Generalmente pasa eso, ¿ya? De consensuar un poco las preguntas con el entrevistador. A veces el mismo entrevistador dice, bueno, hasta aquí nomás llegamos porque ya satisfecho, ¿cierto? A propósito de quién cierra o cómo se cierra. Pero siempre en un ánimo de una nueva oportunidad. Siempre da la posibilidad, ¿cierto?, de que esta experiencia, ¿cierto?, a propósito se pueda repetir. Y también se puede cerrar a propósito, ¿cierto?, con una breve descripción de la situación de cierre. Que puede ser a propósito, ¿cierto?, dependiendo del carácter del entrevistado, lo que significa, ¿cierto?, lo que sucede para cerrar esta conversación. Depende del carácter también, pues, si todo se dio en amenidad, en conformidad, ¿cierto?, ambas partes. Se puede hacer la descripción, si el tipo se para de enojado y se va, ¿cierto? No voy a poner eso, pues, ¿se entiende? A menos que sea lo que trato de demostrar con la entrevista, que es tipo mal educado, por ejemplo. No sé, depende de cada caso, ¿ya? De equipo, esto con respecto a cómo se transcribe, porque hay programas, hay un programa ¿cierto?, que ustedes pueden utilizar a propósito, que se usa de manera gratuita, online, ¿cierto? Es un programa automático que recoge, aquí, bueno, este sujeto, ¿cierto? Que no está el nombre de él. Ahí está, Juan Camilo Álvarez, que tiene 20.000 suscriptores, ¿cierto? Él nos enseña a usar este programa, yo lo voy a dejar vinculado a la tarea, ¿cierto? Nos enseña a usar este programa que es un programa de transcripción gratuito, ¿cierto? Y online de entrevistas a texto, ¿no? Texto escrito. ¿Ya? Ahí está, un poquito antes. Así se puede ver algo. Un saludo para... Ahí está, ¿cierto? Él explica, se llama él, Juan Camilo Álvarez, y usó, ¿cierto?, del Speech to Text, que es un programa que permite, ¿cierto?, transcribir audios a textos gratis. O sea, qué bueno. ¿Ya? Así eso lo vamos a dejar después cuando tengamos, porque hay alerta de tarea, todavía no es nada. Yo, como les dije, voy a tratar de diseñar la tarea para que ustedes puedan aplicar las técnicas de entrevista. Más adelante les voy a poner en la próxima clase seguramente algunos ejemplos de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando una entrevista es buena, cuando una entrevista es mala, etcétera. Y ahí yo creo que les voy a lanzar, ¿cierto?, la tarea en definitiva. Ya, eso es lo que aprendimos hoy día, lo relevante que es, ¿cierto?, la entrevista como medio de extracción de información, pero también de difusión. La entrevista no le sirve al periodista saber lo que se supone que sabe el entrevistado. Le sirve saberlo, ¿cierto?, tenerlo en su poder, pero al mismo tiempo difundirlo, darlo a conocer. Por eso se da el trabajo, ¿cierto?, de entrevistar a una persona. Eh, Integramos estos aprendizajes en nuestras vidas cotidianas porque no solo nos permite a nosotros saber cómo es una entrevista, el lado B, ¿cierto?, de la misma,
sino entender que a través de la entrevista también podemos aprender cosas. Otro aspecto importante que considerar es que, respecto a cómo integramos estos aprendizajes, ¿cierto? Es que también podemos aprender a hacer entrevistas, también sin ser periodistas, por supuesto. Ahora, si estudian periodismo más adelante, o si tienen algunas nociones periodísticas más adelante, ¿cierto? Bienvenido sea, ya van a tener unos conocimientos básicos, ¿cierto? Con respecto a lo que es este tipo de discurso, ¿ya? Son relevantes estos aprendizajes porque de alguna manera, como les dije, también las entrevistas son formas de entender información de otra manera un poco más directa incluso. De hecho, si lo ponen en contrapeso, eh, no es lo mismo que te cuenten algo, alguien sobre alguien más, ¿cierto? Que saberlo de primera fuente de la persona que es, bueno, que es la que genera ese conocimiento. Entonces, claro, de repente es mejor saber a través de una entrevista, ¿cierto? Lo que la persona quiere decir o cómo quiere expresarse. Que te lo cuenten como una suerte como de cagüín informativo con un eco, ¿cierto? Eso es importante. Otra cosa importante también es recordar que tienen una prueba de un libro el 13 de septiembre, ¿cierto? Que es, perdón, La Remolienda. Ahí estoy tapando el título del libro. La Remolienda de Alejandro Sievikin, ¿ya? Es una obra súper simpática, muy divertida, que incluso debería pensarse para reír, ¿cierto? Es una comedia con tintes de drama. Eh, una obra media experimental con tintes, ¿cierto? De costumbrista, a propósito de lo que se vive en septiembre, ¿ya? Así pues, y con esto llegamos a nuestro fin. Agradezco la participación activa de Barbarita. Hoy día se pasó, ¿cierto? Mucha información, mucho aporte, ¿cierto? En el chat. Es una forma de participar. También acuérdense que yo leo el chat y también voy sacando de ahí algunas dudas que ustedes puedan tener. Eh, Principalmente, ¿cierto? En torno a lo que se supone que estamos hablando en la clase. Dudas y cualquier dudas y muchas dudas, todas esas dudas me las pueden hacer o dirigir, ¿cierto? Me las pueden dirigir, ¿cierto? El WhatsApp. Y bueno, si me ven en el colegio también pueden preguntarme, no hay drama. Eso pues, chiquilines, un gusto en hacerles clases siempre. Cuídense mucho, Barbarita, chiquillos, todos los demás. Un Chao, abrazo profe. grande. Cuídense mucho, ánimo, se viene la lluvia. Chau, chau.